En esta ocasión trataremos el tema de materiales cerámicos. Cerámicos como tal. Vamos a ver un poco la constitución, la forma y en qué se basa para construir un material cerámico. Esto es por parte de la materia de tecnología de los materiales. Mi nombre es Alberto Alfonso Durán, así que lo revisaremos. Material cerámico. ¿Qué se entiende por material cerámico? Una definición amplia de un material cerámico diría que son los sólidos inorgánicos no metálicos producidos mediante tratamientos térmicos. Comparados con los metales y los plásticos, son duros, no combustibles y no oxidables a diferencia de los metales. Pueden utilizarse en ambientes con temperaturas altas, bajas, corrosivas y tribiológicas. En dichos ambientes, muchas cerámicas exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental del determinado material incluye que puedan fabricarse en formas y dimensiones determinadas, ya hechas, ya planeadas o predeterminadas, que son muy útiles para minorar costos y tener una variabilidad en cuanto a lo que nosotros queremos fabricar y encontrar en el mercado. Constitución de los materiales cerámicos. Están formados por una combinación de fases cristalinas. Básicamente son cristalinos y o vítreos. Se pueden presentar en función de la aplicación como sólido denso, polvo fino, película, fibra, etc. Los hay constituidos por una fase cristalina o una fase vítrea, denominándose monofásicos. Los constituidos por muchos cristales de la misma fase cristalina se denominan policristalinos. Los monocristales se refieren a materiales construidos por un solo cristal de una única fase. Tenemos varios tipos de cristalinos en cuanto a dónde entran estas partes de los cerámicos. ¿Qué elementos o combinación de elementos forman los cerámicos? Bueno, en general, los componentes de los materiales cerámicos, fases cristalinas o vítreas, están formados por los elementos metálicos y no metálicos en enlaces de diferentes fases que pueden tener la naturaleza iónica o covalente. Realmente hay mucha forma de encontrar cerámicos o de hacerlos, y generalmente están compuestos por metales, no metales y variedad de la tabla de los elementos que podamos llegar a encontrar dependiendo sus características o las características que nosotros le queramos dar. Procesado de material cerámico. Ok, vamos a entrar como a la parte de cómo se hace o cómo se fabricaría desde cero un material cerámico. La primera fase es la extracción, la obtención de la arcilla, la obtención de la arcilla en las canteras llamadas berrenos, que además de ser a cielo abierto, suelen sustituir en las inmediaciones de la fábrica de arcilla. Deben de estar generalmente cerca. La preparación. La preparación consiste en la maleabilidad primero y en la mezcla de las diferentes materias primas que componen el material. La composición varía en la función de las propiedades requeridas, lo que ya decíamos, dependiendo de la cerámica que nosotros tengamos o queramos sacar, va a ser cómo se va a construir. Las partículas y los constituyentes tales como aglutinantes y lubricantes pueden ser mezclados en seco o en húmedo. Para productos cerámicos tales como ladrillos comunes, tuberías, alcantarillado y otros productos, la mezcla de los ingredientes es con agua, es como una práctica común. Para otros materiales cerámicos, las materias primas son terrarias secas y aglutinantes y otros aditivos. Conformación. Los métodos de moldeado de cerámica se utilizan más comúnmente. ¿Cuáles son los que se utilizan normalmente? Prensado, por ejemplo, en este caso el prensado es la materia prima se debe ser prensada en seco, plástico o húmedo. Generalmente tienen moldes de plástico o es lo que más se llega a utilizar, de plástico muy suave, y se hace en húmedo. Dentro de un troquel para formar productos elaborados. Te recomiendo ver un video. Hay muchos videos en YouTube bastante sencillos para poderlos observar. El prensado en seco, por ejemplo, este método usa frecuentes para productos refractarios, materiales de alta resistencia térmica y componentes cerámicos electrónicos. Los cerámicos los encontramos hasta en la electrónica. En los aparatos eléctricos podemos encontrar muy fácilmente varios tipos de cerámicos. El prensado en seco se puede referir como una práctica uniaxial, simultánea y la conformación de polvos aglutinados con pequeñas cantidades de agua y o pigmentos orgánicos en un troquel. Después del estampado en frío, las partículas normalmente calentadas, sintetizadas, que podría decirse, a fin de que se consiga la fuerza y las propiedades macroestructurales deseadas, para dar la característica que nosotros queramos tener.
El prensado en seco se utiliza mucho porque permite fabricar una gran variedad de piezas rápidamente en una uniformidad y tolerancia pequeñas. Es lo que decíamos, para una producción más en masa esperada para la empresa o la industria. La extrusión, las secciones transversales sencillas y las formas huecas de los materiales cerámicos en estado plástico a través de un troquel de embutir. Es como lo más sencillo de encontrar. Secado. Las piezas recién moldeadas se romperían si se sometieran únicamente al proceso de cocción. A lo que se refiere es que tienen que tener un proceso específico para el secado, por lo que es necesario someterlas a una etapa de secado con el propósito de eliminar el agua antes de ser sometida a altas temperaturas. Generalmente la eliminación de agua se lleva a cabo a menos de 100 grados centígrados y puede tardar tanto como 24 horas. Generalmente es lo que tarda. La cocción, por ejemplo, después de que seca se tiene que volver a cocer para que tenga un recubrimiento o un reforzamiento de el material. Al cocer la arcilla a alta temperatura se produce una serie de reacciones que desemboca en una consistencia pétrea y una durabilidad adecuada para el fin al que esté destinado, como se ha dicho anteriormente, para lo que se ha deseado el material. ¿Qué propiedades tienen los materiales cerámicos? Bueno, las propiedades de los materiales cerámicos pueden ser muy amplias. Propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades óptimas, eléctricas, magnéticas y químicas. Por ejemplo, encontramos que materiales cerámicos se puede dividir en cristalinos y no cristalinos, y los monocristalinos y los policristalinos, que ya habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, tenemos estructuras cristalinas como el cobre, el litio, el berilio, el diamante, el grafito, los cuales pueden encontrarse en esas características. ¿Qué depende de la propiedad de los materiales cerámicos? Bueno, las propiedades dependen de los determinados niveles que puedan llegar a tener. Pueden llegar atómicos ordenados en átomos, cristalinos o amorfos y microestructuras o macroestructuras. Tipos de materiales cerámicos. Podemos diferenciar entre los grandes grupos de materiales cerámicos, los tradicionales y los dominados o denominados cerámicas técnicas. Estos últimos también se conocen como cerámicos ingenieriles, avanzados o tecnológicos. Productos usuales en la cerámica tradicional: cerámica de mesa, revestimientos sanitarios, porcelanas. Lo que decíamos, en los cerámicos cristalinos encontramos los óxidos de silicio, óxidos de silicatos y sin óxido. Podemos encontrar la estructura del grafito y algunos otros materiales como los silicatos. Características de la industria cerámica. Bueno, esto es como lo más que vamos a llegar a encontrar. Es una industria en la que se involucran miles de billones de euros, una industria bastante en auge. Entre sus características destacan, se utilizan en muchas otras industrias como elementos básicos de industria del centro, siderúrgica, constituyen en portales complejos, núcleos magnéticos, en memorias de ordenadores, permiten nuevas tecnologías. Podemos encontrar una gran variedad de beneficios, secan rápido, las etapas de la fabricación de productos cerámicos son mezclado y llevan a multituración de materias primas, conformación de moldeo. Se refiere a que realmente vamos a encontrar mucha más variedad de lo que podemos nosotros a necesitar. Tenemos bastantes variedades de lo que podamos llegar a encontrar. Materias primas cerámicas. Bueno, ¿cuáles son las materias primas cerámicas? En las cerámicas tradicionales se utilizan materias primas como arcilla, feldespatas, cuarzos. Algunas se pueden llegar a encontrar como poco purificadas. ¿A qué se refiere? A que son no realmente tan limpias. Se fueron múltiples fases de cocción. Por cada composición se dan muchas aplicaciones. En las cerámicas técnicas las materias primas son de pureza más alta, presentan fase única cada composición que tiene una aplicación específica. A lo que se refiere más o menos es que dependiendo la característica, pues obviamente unas son de mejor calidad y otras de menor calidad. Realmente tenemos una gran variedad como tal. Los materiales cerámicos pueden encontrarse en la naturaleza muy fácilmente. La constitución y el tratamiento que nosotros le demos va a ser lo que haga su característica principal. Son baratos, no son realmente tan caros y los vamos a encontrar en muchísimas partes en la tecnología actual.
y en la no actual, como fueron sus principios y sus usos más rudimentarios.